Hoy nos acompaña Noé Previtera. Ella es autora del libro Mi cuerpo, mis reglas y es coach de comer intuitivo. Muchas gracias, Noé, por estar aquí hoy con nosotras en este episodio y me encantaría que te puedas presentar tú y nos cuentes quién eres. Bueno, muchísimas gracias primeramente a vos, Manu, por la invitación y por el espacio, ¿sí? Para dejarme hablar un poquito de todo esto que estoy haciendo. Bueno, mi nombre, todos me conocen como la Noe, ¿cierto? Desde donde vengo, de Córdoba, Argentina. El utilizar el artículo antes del nombre es bastante particular y normal, así que es la Noe. Soy autora de este libro, Mi cuerpo sin reglas, que refleja un viaje de autoconocimiento eh, que hoy se está difundiendo mucho más por redes sociales y tenemos un alcance que es esto de dejar de hacer dieta para encontrar otro tipo de relación con el cuerpo y con la comida. Así que sí, ese libro refleja mi camino. Además, soy licenciada en kinesiología y fisioterapia, tengo un título en ciencias médicas, que no está de más decirlo. Y me estoy dedicando netamente ahora a la difusión de todo de lo que es el proceso, el camino para que más mujeres puedan transitar esto de dejar de sufrir con su cuerpo y la comida para empezar a encontrar otro tipo de libertad. Qué bueno, me encanta, la verdad que me encanta tu trabajo. No hace mucho que te he descubierto, pero me encanta lo que compartes. Además, tienes un montón de contenido gratis, haces clases semanales y bueno, pues la verdad que cuando descubrí tu cuenta y todo lo que compartes, me encantó, me explotó la cabeza y no tuve otro remedio que invitarte aquí para que más personas te conozcan, porque creo, comparto como tú, que es súper necesario que todo esto se conozca, se comparta y por supuesto así ayudar a que estemos pues más en paz con nosotras y vivir más felices al final, como tú dices. Y bueno, Noé, pues la Noé, me ha encantado esto de que le ponen la Noé delante. Ya me lo he apuntado y yo también te voy a llamar la Noé a partir de ahora, si me permites. Adelante. Pues me encantaría saber, porque he estado mirando y he visto que has administrado un gimnasio durante años y me encantaría saber qué te hizo hacer este cambio de llevar un gimnasio a ser coach de comer intuitivo. Bien, a mí la vida me dio una cachetada en realidad para que me despierte de lo que estaba haciendo. Yo termino con un gimnasio. Termino siendo licenciada en kinesiología y fisioterapia, técnica en entrenamiento. O sea, tengo 10 años de carrera universitaria, todo para el movimiento físico, para el entrenamiento y la rehabilitación deportiva. Tengo capacitaciones en otros países. Yo capacitaba a otros profesores en Argentina. ¿Por qué? Porque desde los 14 años había empezado en un comportamiento tipo anoréxico, restrictivo con la comida, y a los 15 empecé con atracones. Viví 16 años de mi vida con atracones. Entonces, yo creía, porque todo allá afuera te dice, que para los atracones, para el descontrol con la comida, es tener una disciplina, es sacar ciertos grupos de alimentos, porque puedes que seas adicta a la comida, es ordenar y cambiar hábitos. Y no solamente allá afuera te estoy diciendo con el manejo común de las personas de lo que creen de la relación con la comida, sino también yo pasé por 3 institutos de trastornos de la conducta de la alimentación, movida por esto de que tenía episodios de atracones. Y cuando llegaban los tiempos en que tenía episodios de atracones, era más fuerte que yo. No sabía qué era lo que me controlaba a mí. Hoy entiendo todo, ¿no? Pero no sabía qué era esto que me controlaba a mí. Entonces tenía episodios, tenía temporadas en que podía mantener la dieta, que iba re bien, hasta bajaba de peso. Y después tenía, ¡pum!, una temporada de descontrol total. Entonces pasé por clínicas. Te estoy hablando hace 20 años atrás, las clínicas no manejaban lo que tendrían que manejar hoy. Hay muchas clínicas que hoy ya manejan todo el concepto también que yo manejo. Pero claro, el atracón se medicaba. Entonces te daban topiramato o Diosaflex, cosas para, digamos, bajar las señales de estímulo del sistema nervioso y mantenerte tranquilita, ¿no? Para que no tuvieras ese episodio de atracón. Entonces mi vida fue tratar de buscar solución a eso. Entonces empecé a ir a gimnasios, porque también utilizaba, yo no me purgaba vomitando, esto es fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no me purgaba vomitando, me purgaba haciendo actividad física. Entonces empecé a ir a los gimnasios.
Y los gimnasios, veía gente que tenía cuerpos que yo quería tener, entonces empecé a estudiar cuando terminé el secundario para empezar a trabajar en gimnasio. Entonces estudié una tecnicatura en actividades físicas que me llevó como 3 años. Después estudié la licenciatura en kinesiología y fisioterapia en en la Facultad de Medicina de Argentina. Me especialicé en rehabilitación deportiva. Durante todo ese transcurso de educación, abrí mi gimnasio. Abrí mi gimnasio porque estaba totalmente convencida que era mediante el control, mediante el movimiento del cuerpo, la actividad física. En mi equipo del gimnasio tenía nutricionistas, hacíamos equipos y grupos de baja de peso, de control de alimento, de lo que siempre me has creído, ¿cierto? No, no es ajeno a la creencia normal y popular de que eso es así. Y en todo esto siempre había episodios de atracones. Mis atracones nunca se fueron. Había como episodios más buenos, años mejores, años peores, le decía yo, según la cantidad o no de atracones que tuviera. Y en todo esto de estar envuelta en los gimnasios, a partir del año 2010 está el boom fitness, ¿cierto? A mí me agarra en esa época mi gimnasio, desde el 2008 hacia adelante. Me agarra en el boom fitness. Entonces en los gimnasios empezamos a entrenar mucho para, ya no es bajar de peso, es cambiar la composición corporal. Es ser más como las que están ahí en los escenarios y compiten en fitness y en fisiculturismo. Es comer mucha proteína, comer menos carbohidratos y cambiar la composición, el porcentaje de grasa. Entonces me metí en esa onda también, porque dije, es acá la solución. Te he visto en fotos, bueno, te he visto en diferentes fotos que sí, que realmente llegaste a tener un cuerpo muy fitness. Sí, entonces me metí en eso, pero fíjate, el motivo por el cual me movía a eso era porque siempre estaba al borde de atracones, pero al mismo tiempo siempre estaba restringiendo la comida porque podía bajar un poco más de peso, porque nunca estaba conforme con lo que era. Nunca era Nunca estaba suficiente. conforme. No, nunca, nunca, siempre. O mis piernas eran demasiado grandes, o mis caderas, o tendría que estar un poquito más tonificada. Entonces, en esto de que yo siempre querer ajustar más, restringir, modificar la alimentación, eventualmente se llegó al atracón, pero no lo entendía en ese entonces y nadie lo entendía en ese entonces, ¿sí? Pero tú lo No, no se contabas, entendía. tú lo ¿Cómo? contabas, o sea, es decir, claro, era algo que tú llevabas contigo, que entiendo que estás... Totalmente en escondidas. Vale, vale. Totalmente en escondidas, porque tenía una imagen, que eres dueño de gimnasio, licenciado en kinesiología y fisioterapia, llevó toda una empresa adelante, tenía 500 socios en el gimnasio, más un equipo de trabajo de profesores, nutricionistas, estaban todos bajo mi cargo. Entonces, tenía toda una imagen que mantener. ¿Y qué Y que pasó para hacer ese... habla mucho de las redes sociales, las redes sociales son así, sin embargo, cuando yo veo conductas que son idénticas a las que yo tenía, son idénticas y la están promoviendo por redes sociales, yo lo huelo, porque encima creo que es la clínica que le da el ojo a uno cuando ha Tú has vivido? vivenciado algo y lo ve en otra persona y no más, así, lo ves, escaneas la persona y ya sabes. Claro. El que ha pasado por depresión, el que ha pasado, sabe, reconoce todo el lenguaje corporal. Entonces en mi gimnasio entraban, paseaban las chicas y yo lo veía en todas. Tenía episodios de vómitos de mis alumnas en el baño, porque yo también lo había hecho. Entonces yo cuando sabía lo que ocurría. Las épocas cercanas al verano, donde todas empiezan a hacer locuras para bajar de peso, para llegar al verano, ¿viste? Como si el verano te fuera a tropezar. Para llegar al verano, se Sí, veía sí. eso. Era la ambulancia y servicio de emergencia que lo tenía que tener bien ajustado y pagar un plus. Por las dudas, alguien se descompusiera en el gimnasio. Yo creo que todo dueño del gimnasio sabe eso. De que la época en que estamos llegando al gimnasio tenemos desmayos, descomposturas, crisis de electrolitos, desvanecimientos, pérdida de conciencia. Las mujeres, ¿eh? Sí, bien. Entonces, bueno, me meto yo porque teóricamente yo estaba haciendo todo lo que había que hacer. Todo lo que los médicos te dicen, todo lo que los médicos te aplauden, todo lo que la comunidad y la sociedad en general y la cultura en la que vivimos te aplaude, yo lo hacía. Un estilo de vida, llevaba mi comida a las fiestas para no salirme de la dieta, era redisciplinada porque era todo, las 9, mirá qué disciplinada, ¿no? Entrenaba de domingo a domingo, porque los días que no entrenaba me da miedo engordar.
Y seguro que la básicamente. gente te admiraba, ¿no? Y aplaudía. Era qué disciplina, me encanta, me encantaría ser como vos, fíjate la fuerza de voluntad, y en realidad era mucho miedo, mucho miedo al descontrol que después tenía, mucho miedo volver a mi casa los fines de semana y tener atracones. Se me mantenía entretenida los fines de semana también, porque los fines de semana eran el ámbito donde me atracaba, el tiempo donde me atracaba. Entonces me metí en competir en fitness y creo que esas competencias fueron en realidad mi camino, la última milla para darme este sopetón que me di contra la pared, ¿no? En la última competencia de fitness que participo, que fue en Estados Unidos, me preparo con un entrenador nuevo. En realidad el entrenador que estaba teniendo antes, lo tengo que siempre reconocer a esto, fue un entrenador que me llevó muy bien, la admiro y la respeto todavía, ella sigue trabajando en fitness porque me llevó muy bien, pero después me cambié con un entrenador porque quería más. Siempre la nueva inconformista con sus resultados corporales, ¿no? Lo vivimos siempre, todas hacemos lo mismo, todas. Por eso las estadísticas dicen que el 91% de las mujeres del mundo están insatisfechas con la imagen de su cuerpo. Y creen que esa insatisfacción se iría si cambiaran algo de su cuerpo, bajaran de peso. Entonces, estamos todas, es como un virus general global que ha atacado la mente de las mujeres. Y me meto en la última competencia de fitness con un nuevo entrenador y este lo explico en mi libro, que yo siento que ese entrenador estaba más dispuesto a destruir mi cuerpo de lo que yo estaba dispuesta a destruir mi cuerpo. Me metí 9 meses en una preparación, en una mezcla entre keto, en una mezcla entre hiperproteica, había 0 carbohidratos durante 9 meses, mi cuerpo empezó como a darme síntomas de que estaba colapsando metabólicamente, me daba todas las señales, yo no lo escuchaba, quiero seguir y llegar a la competencia, era lo mío, ¿no? Esto lo hacemos siempre, tengo una fractura o estoy enferma, no me importa, yo voy a seguir entrenando, no voy a escuchar el cuerpo, bueno, yo era así. Eh, y llego a la competencia muy estresada, la preparación en sí, el no escuchar mi cuerpo, hizo todo un combo que explotó. Volví de la competencia y empecé a tener un periodo de atracones como nunca antes lo había tenido en la vida. La intensidad y la frecuencia de atracones nunca la había experimentado, ni siquiera en mis épocas más oscuras de atracones cuando era más chica. Entonces volví a ser la Noelia de 15 años que tenía atracones, literalmente. Me volví una niña teniendo atracones. Nunca había experimentado eso, más que mi cuerpo había colapsado, o sea, físicamente no podía entrenar. Mi método de purga quedó coartado. No podía levantarme de la cama. No podía levantarme de la cama. Mis niveles de cortisol eran bajos. O sea, siempre dicen tenés que tener estrés para que sea un cuadro de cortisol, de un cuadro de estrés, tenés que tener niveles altos de cortisol. En realidad no. Llega un momento de que el cortisol ya no puede mantener esos niveles altos y ni siquiera hace la curva para que vos te despiertas a la mañana. Mi cortisol estaba ahí abajo. No había estímulo, no había respuesta corporal. No me levantaba de la cama, pero tenía tracones. 4 o 5 por día y aumenté 30 kilos en 3 meses. En 3 meses. No. 30 kilos. Fueron como 5 tazas de ropa. ¿Sí? Entonces me recluí en mi habitación y no dejaba que nadie me viera, porque imagínate, volví de la competencia, dueña de gimnasio, no quería que nadie me viera y cuando tuve que salir de mi casa, y esto lo cuento en mi libro, así que lo dejo para que el motivo por el cual salí es un motivo muy doloroso, pero entendí que la vida me estaba llevando a que saliera de mi casa. La gente no me reconocía, eran 30 kilos más en 3 meses y realmente pensé en morir. Pensé muchas veces para suicidarme, cómo suicidarme si me tenía que suicidar porque ya no soportaba más, hasta que me dio un cachetazo a la vida y me gustaría que lo lean en el libro, pero lo voy a contar. Fallece uno de mis mejores amigos. Yo pidiéndole al cielo así, mándame algo porque yo no sé cómo salir de esto, siento que mi vida se acabó, no tengo ganas de vivir y como que le pedí al universo, al cielo, a Dios, a quien fuera, que me mandara una señal de cómo salir. Y a los 3 días me avisan que había fallecido mi amigo, entonces le tuve que llamar a mi mamá que me comprara ropa para ir al funeral. Y en ese funeral estaban todos mis mejores amigos, mis conocidos, la gente con la que me daba en el gimnasio. Él era alumno mío del gimnasio, todavía tengo fotos de Bubu en el feed de Instagram. Cuando vos vas bien abajo están las fotos de Bubu. Y
y nadie me reconocía. Volví de ese funeral, del entierro, y dije, acá tiene que haber algo más. Esto fue muy clarito para mí, la señal esa de que dame una señal para salir de esto, que alguien que amaba la vida se fuera, fue muy clarito para mí. Entonces empecé a buscar, 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 y ahí encontré. Encontré un libro de Catherine Hansen, que siempre nadie lo menciona, pero porque está en inglés solamente, se llama Cerebro sobre atracón, y ahí Catherine me explica por qué estaba teniendo atracones. Nunca en la vida alguien me había dicho de que la restricción podía llevar al episodio de atracón, nunca nadie. Y lo primero que te propone Catherine es dejar de hacer dietas. Y yo digo, si dejo de hacer dietas aumentando 30 kilos con atracones, voy a terminar aumentando 100 kilos. Pero no sé, todo me decía dentro mío de que era por ahí, que lo tenía que hacer, y dejé de hacer dietas, y los atracones se fueron. Pero bueno, hay todo un proceso que seguramente ahora lo vamos a seguir contando, porque yo con esos 30 kilos me quedo después, un tiempo, 2 años. Y esos 30 kilos me enseñan a mí más que lo que cualquier otra coach de imagen corporal me puede haber enseñado, que es la relación conmigo misma. Bueno, no sabía toda esta historia y es que, bueno, me he emocionado, tengo la piel de gallina y la verdad que solo tengo ganas de comprar tu libro y leer la historia completa, porque seguro que ahí, bueno, pues hay más historia, con más calma, ¿no? O sea que, bueno, muchas gracias por haberte compartido todo esto, porque no es fácil. Bueno, no sé, a lo mejor para ti ahora pues ya es más fácil contarlo, porque... Ahora se puede hablar, sí. Y claro, esto entiendo que es lo que te llevó a cambiar, ¿no? Del gimnasio a hacerte coach para comer intuitivo. Y esto entiendo que primero lo hiciste para ti, ¿no? Pero luego has acabado acompañando a personas. ¿Qué te ha llevado a hacer esto? Lo que pasa es que empecé a viajar para Estados Unidos, porque en ese tiempo, hace 5 años atrás, existía Internet, pero no teníamos como la concepción de que podíamos hacer capacitaciones a través de Internet, ¿cierto? Como estamos haciendo ahora a través de Zoom. Esto no, la pandemia nos abrió a ese cosmos, ¿no? Pero viajé a Estados Unidos y siempre digo, no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habla Anthony Robbins, pero Anthony Robbins me enseñó a entender mi cabeza y a ser observante de mi cabeza y a yo hablarme con lo que yo quería para mi vida, ¿sí? Ese entrenamiento me lo dio Anthony Robbins, hice varios seminarios con Anthony Robbins, vendí el gimnasio, hice comer intuitivo, pero para mí, no lo hice con las creadoras de comer intuitivo, lo hice con una chica que conocí en Anthony Robbins, que también enseña sobre comer intuitivo, lo hice con ella y todo lo empecé a hacer para mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía que transitar esto. Además, no había vendido el gimnasio, yo creí que eventualmente me iba a tener que buscar otra carrera. O sea, al mismo tiempo le estaba ayudando a mi papá a abrir una fábrica de zapatillas para tener un trabajo, ¿no? Fábrica de zapatillas totalmente diferente a todo lo que había estudiado. O sea, me despersonifiqué totalmente. Tuve que dejar lo que creía que tenía que ser en la vida para estar abierta a lo que la vida me iba a mostrar que sí podía ser, que no se acababa y todo. Entonces, empiezo a viajar, lo hago todo para mí, empiezo a transcurrir ese primer año de comer intuitivo, que yo me propuse un año primero, el primer año, después ya llevo 5 años, ¿no? Pero ese primer año me propuse que lo iba a probar, que todas las ganas que tuviera de bajar de peso las iba a dejar de lado y que dentro mío eventualmente yo sentí, eventualmente si esto lo hago bien, el comer intuitivo, ¿no? Porque yo creo que todas pensamos así cuando empezamos, si esto lo hago bien, eventualmente voy a bajar de peso, ¿sí? Esto lo tenía presente en mí. Pasó el año, no había bajado 1 gramo de esos 30 kilos que había subido, ¿sí? Estaba en obesidad tipo 1, entonces imagínate la cantidad de cosas que me decían los médicos cuando iba a los controles de mis hormonas, y yo les quería explicar lo que yo estaba pasando, y no había forma que me entendieran lo que estaba pasando. Y me dicen, bueno, pero eventualmente vas a volver, ¿no? A lo que estabas haciendo, eventualmente. No, porque todo lo que estaba haciendo solamente me mantuvo 16 años en la conducta, todo bajo una imagen de fitness, pero explotó, eso explotó y no se lo podía comunicar a los médicos y todavía tenemos una resistencia de comunicarlos a los médicos. Y me propuse ese año comer intuitivo. Después de ese año estaba feliz, no sabía que existía ese tipo de relación con la comida, ¿sí? No sabía que existía esa paz, esa mesura que se da natural, ese equilibrio de tu apetito,
esto de que yo me creía adicta a los dulces, no fui nunca adicta a los dulces, estaba pasando mucha hambre, esto es totalmente diferente. Y se equilibró en un año, pero al año tuve una crisis, y esa crisis fue de que, claro, tenía los 30 kilos encima, y dentro de mí, en mi cabeza, estaba todavía de que no era que con el comer intuitivo estás en paz con la comida y todo, pero ya estás con esos 30 kilos, vas a tener que empezar a hacer algo, ¿viste? Y llega a mí un libro que nadie la cita, porque son de las madres de todo esto. Estoy hablando de Jane Hirschman. El libro este se publicó en el año 82, ¿sí? Nadie lo lee, pero yo siempre les digo, léanlo. Todavía no existía comer intuitivo, pero ellos ya estaban hablando de todo esto. Jane Hirschman y Carol Munter escriben este libro que se llama Cuando las mujeres dejan de odiar sus cuerpos, y en uno de los capítulos de la relación con el espejo me dice, ¿y qué si este es el cuerpo y el peso en el que vas a vivir toda tu vida? Tuve un mes llorando, un mes que me despertaba a la noche con pesadillas, que yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, este es el cuerpo que me voy a quedar para toda la vida, después de todo el trabajo que hice. Y yo un día en que algo se quebró en mí, y entendí y dije, voy a ser feliz, quiero ser feliz, yo no quiero sufrir. Mira, como un mes llorando porque no acepto este cuerpo, nunca he aceptado mi cuerpo, estando más flaca, más fit, nunca lo he aceptado, nunca he estado en paz. Y estoy tan en paz con la comida que, bueno, voy a seguir por acá. Si estos 30 kilos se tienen que quedar acá, que se queden. Y ahí es un breakthrough, lo que se llama una trascendencia en coaching, que es cuando en tu mente encontrás otro campo de juego y de entendimiento de las cosas. Y entendí de que me voy a hacer a mí misma feliz. Y empecé a viajar. Empecé a viajar, por eso mi libro empieza cuando estoy haciendo uno de los últimos viajes que hice solamente por conocer el mundo, que fue en Hawái. Y que el segundo libro tengo más experiencias que cuento que tuve en Hawái, porque en Hawái caigo en la casa de un chamán. Y cuando vos después ves mi historia por arriba y vos crees que hay algo mágico que ocurre con las personas o que hay alguien manejando los hilos por arriba, yo puedo decir que mi historia es así. Yo no puedo dejar de entender que había algo más que me estaba cuidando en todo el tiempo. Yo no sabía que en Hawái iba a la casa de un chamán, y no puse nada en el libro de las conversaciones con el chamán, solamente puse de que estaba en Hawái. En el segundo libro que lo estoy escribiendo y ya lo estoy terminando, hablo sobre toda mi experiencia con ese chamán y, y todo lo que predijo para mí, ¿no? Y todo lo que hoy se está dando y que estoy entendiendo recién ahora, después de unos cuantos años, ¿no? Eh, en ese empecé a viajar y entendí por dónde pasaba esto de hacernos a nosotras mismas felices. Entendí que no estaba determinado por mi cuerpo, entendía que yo podía ser feliz más allá de mi cuerpo. Entonces esos 30 kilos me llevaron a, necesariamente me obligaron, me pusieron contra la pared para que yo desarrollara una relación que no tenía conmigo. Si esos 30 kilos se hubieran ido con el primer año de comer intuitivo, mi proceso no hubiera estado completo. Por eso cuando yo ahora doy clases, que seguramente has visto de voy a bajar de peso, ¿qué va a pasar con mi peso? Yo creo que el peso es solamente una herramienta de la vida, enseñándote, aprovechalo. En el que estés ahora es el perfecto para vos poder desarrollar esa relación que no va a ser igual si no estuviera ese peso. Trascende el dolor, sentirlo el dolor, pero trascende el dolor de que es estar en un cuerpo que no te gusta, para entender algo más de vos, que es esto de que cómo te relacionas con vos y cómo tenés experiencias placenteras de felicidad y abundantes dentro de tu cuerpo, más allá de cómo tu cuerpo se ve. Cuando conectamos con eso, pucha, ahí lo que te diga el médico, lo que te diga tu familia, lo que te diga la sociedad, se desvanece, ya no tiene efecto sobre vos. Y es por eso que las llevo hasta ahí a las chicas, las llevo, les tengo que enseñar de que el peso es un comunicador, es una situación. ¿Cuándo se va a ir? Si se va a ir o no se va a ir, eso lo va a determinar tu aprendizaje y la vida y lo que tenga preparada la vida para vos. Pero hay una enseñanza mucho más digna ahí abajo. Entonces, cuando dejamos de enfocarnos en el dolor que tenemos por cómo nuestro cuerpo se ve y la cantidad de kilos que tenemos arriba y podemos ver esa enseñanza, ahí ocurre la magia. Y creo que eso es lo que me permitió. Ya después empecé a vivir como feliz, entonces dije, completé mi proceso. Entonces empecé a escribir el libro y todavía tenía esos 30 kilos encima y escribo el libro y publico el libro y lanzo el libro y después que lanzo el libro y todo, no sé qué pasó en mí, decido venir a Brasil y es como que
mi cuerpo se empezó a equilibrar en un peso que es un más bajo que esos 30 que me había subido, pero yo no intencionalmente pasó. ¿Por qué pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Qué es lo que hice? Yo creo que todo estaba ya dado para que mi cuerpo hoy esté en este peso. ¿Voy a subir de peso eventualmente? Sí, si me da embarazo voy a subir de peso. Si tengo algún tipo de, como ser ahora estoy transitando una infección pulmonar, no es COVID, no saben qué es, estoy tomando corticoides. ¿Puede llegar a subir de peso mi cuerpo con corticoides? Sí, pero yo ya sé cómo transitar las diversidades de mi cuerpo, las variabilidades de mi cuerpo. Entonces, me permiten transitar el proceso de por ahora estar con falta de aire, no poder hacer todo, estar incómoda con mi respiración, desde una perspectiva de compasión, de esto de que hay mucha más sabiduría de la que creemos. Es más, no es por desmerecer la ciencia, amo la ciencia, estoy estudiando neurociencias, pero la comunicación con tu cuerpo te da información que no te va a dar nadie desde afuera ni con conocimiento científico. Es por eso que abogo esto de la conexión corporal, la conexión corporal. Y es por eso que llego a lo que estoy haciendo hoy. Lanzo mi libro y no había nutricionistas que hablaran de esto. No había nadie que hablara de esto. Entonces todas las que empezaron a leer mi libro me dicen, no, empezás a dar cursos. Entonces mis primeros cursos que yo empiezo a dar, mis primeras alumnas eran casi todas nutricionistas. Porque ellas, primero, ellas habían pasado por esta situación con el cuerpo y habían terminado estudiando nutrición para resolver su problema con el cuerpo. Entonces caen nutricionistas que primero tenían que pasar el proceso de eso y hoy que son nutricionistas que están haciendo capacitaciones mayores o ya están dando consultorio con todo este abordaje de libertad de dietas. Pero empiezo a dar esos cursos cuando nadie estaba dando esto, es por eso que los empiezo a dar. Hoy hay muchas nutricionistas que están alineadas al movimiento, que están alineadas a la cosmovisión. Yo sigo dando mis cursos, estoy dando clases gratuitas todos los miércoles en YouTube porque considero de que esto tiene que ser una educación para todos, global. Entonces dije, voy a liberar el conocimiento, a todos. Bien, vengan a YouTube, tomen la clase conmigo todos los miércoles durante todo este año para que este conocimiento de mi proceso, de lo que yo aprendí, de lo que seguramente podés aprender con el Nutri, valoro totalmente el acompañamiento, realmente creo que necesitas estar acompañada, pero el que no pueda afrontar económicamente eso, el que no pueda realmente, lo pueda tener libre este conocimiento, porque este conocimiento merece estar libre allá afuera, no merece ser pago para obtenerlo. Entonces dije, bueno, libero todo el conocimiento, así la gente, esto se difunde realmente. Claro, sí que es verdad que, bueno, has dicho tantas cosas. Estaba pensando varias cosas. La primera, creo que quizás en tu proceso también, ¿no? Lo que ahora me decías, ¿no? Que estás tomando unas pastillas porque por tu problema de respiración que tienes ahora puntualmente, que si cambiara tu peso, que digamos que tú no volverías a sufrir porque tu felicidad ya no está en manos de un número. Podríamos... Exacto. Sí. Y además empecé a tener, o sea, mi cuerpo no es una identidad de que yo, no me importa, ahora entonces antes me importaba y ahora no. Está este punto en el que decís, bueno, ya no me importa, pero yo abogo por trascender ese punto, es un proceso largo, es largo en el tiempo. El comer intuitivo se da como mucho más rápido en las chicas, pero después este proceso de reprogramar la relación con tu cuerpo y la imagen corporal es mucho más extenso en el tiempo. Hoy sí tengo apreciación con mi cuerpo. No es que ya, bueno, estoy así, tomo el disparo y no me importa. Ya no me importa si sube o no. Sí me importa porque me importa la comunicación que yo tengo con mi cuerpo. El que aumente o no es una variable. Todo lo otro que me está comunicando, por dónde siente el dolor, a dónde siente la falta, dónde siente la inflamación, qué tipo de respiración. Yo soy kinesióloga, si yo no hago ejercicios de respiración, es que tenemos especialización en terapia respiratoria, ¿quién va a hacer ejercicios de respiración? Entonces, si yo no sé, aprendo a leer mi cuerpo con toda la información que me está dando en este momento, en realidad estaría como también negándole un poquito, que está bueno pasar por ahí, porque has peleado tanto con tu cuerpo que te pones en un punto de neutralidad corporal en que, bueno, eso no me importa, está ahí el cuerpo. Yo abogo siempre por trascender eso, en el de que el cuerpo es una fuente de información. El cuerpo es una fuente de información constante. Sí. De hecho, Entonces, cuando a ti te pasó, ¿no? Esto precisamente de que ya no podías ir a entrenar, que no tenías fuerza, tu cuerpo realmente lo que te estaba haciendo, te estaba hablando y te estaba diciendo hasta aquí.
¿no? hasta acá. Fue como el límite, ¿no? Que te puse para que pudieras hacer este cambio realmente, ¿no? Y me puso un límite bien grande porque no lo escuchaba. Claro. Porque si somos más sutiles en la escucha, es como que tenés una pareja que no le escuchas y llega un momento que se enoja y dice, y te grita, ¿viste? Dice, Mm. pero si no me escuchas, no, básicamente hizo eso el cuerpo. A mí no me gritó, me tiró una bomba molotov, digo yo. Porque en realidad la forma en que me tuvo que parar, arrinconar y decir, Noelia, fíjate, fue bien fuerte. O sea, lo Sí. mío no fue intuitivo, decir, ay, me suena esto, lo que está pasando. No, lo mío fue una cachetada bien grande porque estaba muy ciega. Por eso cuando las chicas me llegan a mí con las mismas excusas o los mismos discursos que yo ponía a la Por propuesta de salud, aceptación con... ¿no? Sí, Esto de todo, escuchar todo, por todo, salud, todo. bueno, siempre yo es lo que suelo escuchar más y donde yo también, hasta hace poco, yo también pensaba que, bueno, pues que era bueno estar en tu peso saludable por salud. Y te tengo que decir que, en cambio, aunque yo lo pensaba, fíjate, que no sé por qué, siempre he tenido como una intuición de, a mí siempre me han sobrado kilos, más o menos, pero siempre me han sobrado y como también pasé un trastorno, desde hace 6 años empecé a respetarme y decir, bueno, vale, muy bien, no tengo el peso que según estas tablas de normopeso debería tener, pero es que a mí no me apetece pasar por el sufrimiento de restringir, controlar, pues todo esto, ¿no? Pero fíjate que yo no era consciente de que podía estar sana. Yo me sentía sana, pero a mí me pasa esto, que yo voy al médico y depende del médico, a veces me dice algo, a veces no. Pero el médico muchas veces me sigue diciendo a lo mejor voy tú imagínate el ginecólogo, para hacerme una revisión y me dice, pues tendrías que perder peso. Y entonces no entiendo por qué se mide la salud con el peso si hay tantos indicadores, ¿no? Y entonces todo el Exacto. mundo con el peso siempre tiene la salud en la boca. Y fíjate que yo no terminaba de comprarlo porque si no también lo hubiera hecho para mí, hubiera adelgazado pues esos kilos que supuestamente me sobran. Respeté eso de mí, pero en cambio cuando alguien me contaba no por salud, yo pensaba sí, sí, pero yo pensaba, pero para mí no, ¿sabes? O sea que yo creo que en el fondo mi intuición me decía que no, pero no conocía todo esto, no conocía todo esto que tú, Por por eso te ejemplo, sonó tan familiar. Decir, yo sabía que esto era así. yo sabía que algo más tenía que haber, pero no lo había encontrado. Exacto. Claro, sabía que había que tener algo más, pero claro, ¿cómo puedes hacer este cambio si no encuentras esta información? Es muy complicada porque para mí, por ejemplo, el médico es una autoridad. Es una persona que para mí es la autoridad, los médicos. Entonces, claro, cuando yo iba al médico y me decían, pues deberías adelgazar, que luego yo cuando le decía, mira, yo es que ya he adelgazado 20 kilos, he tenido un trastorno, entonces ya el médico se callaba y decía, bueno, pues no te preocupes, tampoco estás tan mal, tampoco estás tan mal, que es Tampoco como, está tan mal, bien. Qué sí, consuelo más lindo. sí. O sea, conversaciones que era como, bueno, a ver cómo salgo de esto, me voy y yo hago lo que me dé la gana, yo solo quiero que me hagas la revisión y de todo esto paso. Pero claro, hay millones de mujeres que pasan por esto y lo pasan mal y realmente se creen al médico y salen de la consulta del médico pensando, es que es verdad, me tengo que adelgazar. Ay, Entonces es que es un problema y por eso creo que es tan importante y tan bueno que puedas compartir la información que estás compartiendo porque es que es súper, súper necesario. es súper necesaria. Tengo ya, en realidad mi información, al yo no ser nutricionista, cuando los médicos evalúan lo que yo hablo, lo primero es, bueno, podés hablar de esto porque vos no sos nutricionista, y yo tengo varios hates médicos. No, tuve una experiencia muy fea en Pero eso no estás porque hablando de comida, no estás dando detalles. no estoy dando, no enseño nutrición, enseño de toda una relación y una conducta que es un campo que no lo habíamos experimentado, pero fíjate, yo voy a seguir mi activismo, ¿cierto? Es más, por eso estoy haciendo ahora la maestría en neurociencias para decirle, mira, ahora tengo un estudio en neurociencia que avala esto, ¿no? Pero básicamente es porque realmente necesitamos de que esto llegue a todo lo que es el claustro médico. Efectivamente. Y además es que creo que tampoco estás hablando de alimentos. O sea, no hablas de alimentos y yo lo que veo que, bueno, a lo mejor me equivoco, me corriges, pero yo lo que veo que hablas mucho de creencias, ¿no? De que al final, Sí, sí, porque tengo toda mi bajada de coach. claro, entonces realmente yo también estoy estudiando programación neurolingüística y justamente lo que me están enseñando es todo el tema de las que también creo que por eso en este momento de la vida quizás
me ha llegado toda esta información. Estabas mucho más receptiva, sí. Claro, porque la mente Es está más hermoso, abierta. sí. No todo el mundo está preparado para esta información. Hay No, personas con las que empiezo, claro, yo ahora como estoy adentrándome en toda esta información de la alimentación respetuosa, de la liberación corporal, pues estoy como de subidón de los temas y los comparto con personas que claro, que no, que me miran como diciendo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Es como que cuestionan, no entienden, que yo lo comprendo, ¿eh? Porque yo al principio era como, uy, esto me gusta, pero a la vez era como, ¿será verdad? Porque era como muy bonito. Para mí es bonito. Yo entiendo que para personas que no hayan pasado por una historia similar o que hayan tenido problemas con su cuerpo, con la comida, pues quizás es como que, ¿qué están diciendo estas mujeres? ¿No? Puedo llegar a entender que no tengan la mente abierta, porque cada uno está en su momento y punto. Pero que no es fácil asimilar esta información porque nos han contado desde que somos pequeñas que debemos ser de una forma, que debemos encajar en un molde, que debemos tener un cuerpo determinado, que si engordas es lo peor que te puede pasar en el mundo y no somos ni conscientes, bueno, yo no era, hablo por mí, yo no era ni consciente de que tenía miedo a engordar o de que dentro de mí en el fondo tenía la idea de que lo peor que te puede pasar en la vida es ser gordo, no ser aceptado y es sí, duro darte porque cuenta tenemos de mucho más esto. miedo, fíjate en las encuestas y en las estadísticas que siempre han habido desde el 2015 para adelante, para mencionar estadísticas actuales, desde NEDA, que es la Organización Nacional de Desórdenes de Alimentación de Estados Unidos, hasta otras encuestas mundiales como NAFA, hablan de esto, de que las mujeres cuando le dan a elegir entre engordar o una guerra mundial, o una pandemia, o tener COVID antes de engordar, eligen la pandemia, la guerra o tener COVID antes de engordar. Hay un 70% de mujeres que responden así. Yo hubiera respondido así también. No era ajena a eso, No. pero no entendía desde dónde venía eso. ¿Y por qué crees que esta sociedad en la que vivimos ahora tiene tanto miedo a engordar? Bueno, es justamente lo que estabas hablando hoy. Nos han hecho creer, primero, seguimos usando el índice de masa corporal. Mi Dios. Obsoleto. Seguí obsoleto por donde lo veas. O sea, solamente saber de que ese índice se creó, era el índice de Quetelet, ¿no? Pero se creó en el año 1820 y se empezó a reformular después en el 1860. Estamos hablando de más de un siglo atrás. Eso solamente por saber de que la fórmula viene de más de un siglo atrás te tiene que decir ya mucho, ¿no? Y sin embargo no se creó para la ciencia, fue un método de predicción de un astrónomo, un físico, para medir la población belga. Los belgas son todos blancos, flacos y altos, ¿no? Huesos largos, longilíneos, tienen otra contextura, es la raza aria, o sea, no cabemos todos ahí dentro. Después se empezó a filtrar en todo lo que eran las aseguradoras en Estados Unidos en los años 50, los 40 y los 50, ya del siglo XX, como método de predicción. Si con el peso y la altura podemos hacer una predicción si esta persona va a estar viva cuánto tiempo, qué tipo de seguro le cobramos. ¿Se dan cuenta? Ese era el razonamiento detrás del índice de masa corporal. Y entonces, como se empezó a filtrar en las aseguradoras para hacer este tipo de predicción, si te damos un seguro o no, cuánto te cobramos tu seguro, de acuerdo a tu peso y tu altura, si vas a vivir mucho o no, se empezó a filtrar, digamos, en los ámbitos médicos. ¿Por qué? Porque la aseguradora está muy ligada a toda la parte de medicina, porque todas las aseguradoras de trabajo trabajan ahí nomás, codo a codo con la medicina. Entonces se empezó a filtrar a los consultorios médicos también, empezó a tener modificaciones. El índice de masa corporal que tenemos hoy fue modificado la última vez en el 98, donde se bajaron los parámetros. El normal iba antes hasta el número 27.9 y hoy está 24.9. Se bajaron todos los O sea que parámetros, entonces... de un día para otro una persona que tenía un peso normativo se levantó con obesidad y el que era obeso se pudo levantar, bueno, el que tenía sobrepeso se pudo levantar con obesidad, ¿no? Eso, sí, De un como día se para bajaron otro. los parámetros, quedaste, digamos, en otra caja, digamos, en otra clasificación, y de la noche para la mañana, con la nueva clasificación, ahora tenías que bajar de peso.
Casualmente, cuando se hizo la modificación desde la Organización Mundial de la Salud, siempre cuando citamos a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que ver quiénes están financiando todo lo que la Organización Mundial de la Salud está sacando, ¿sí? Totalmente respetable, pero veamos desde dónde viene el dinero y ahí te vas a dar cuenta desde dónde viene el motivo. Entonces, ¿quiénes eran los que habían financiado este estudio para reorganización del índice de masa corporal? Eran los dos laboratorios que en ese entonces manejaban la primer droga que había, que tenía anfetaminas para bajar de peso. Entonces, si yo tengo más población que se cree que ellos creen que necesitan bajar de peso, tengo más mercado para vender la droga, que la tomaban como un caramelo. ¿Vos sabías cómo era el uso de anfetaminas cuando empezaron a largarse las anfetaminas? Era, me como la anfetamina y nadie lo escondía, ¿eh? Nadie lo escondía, era como comerse un caramelo. Entonces, y nunca más se volvió a cuestionar, siempre quedó. Y hoy hasta los ministerios de salud de los países utilizan el índice de masa corporal para bajar leyes. Entonces, ¿cómo no vamos a estar reembebidos en toda esta cuestión? Ahí no queremos llevar el cuerpo al extremo. Hoy se sabe con estudios de que lo que es normopeso en realidad tiene mucho más riesgo, menos expectativa de vida que un peso en el índice de masa corporal, solo de referencia, 28, 29, 30, que sería sobrepeso, obesidad. Tienen menos expectativa de vida. Si vamos solamente a la expectativa de vida, no nos va a decir si está bien la capacidad cardiorrespiratoria, no nos va a decir de sus niveles en sangre, no nos va a decir nada de esa persona, si tiene hábitos o no que puedan sumar a su salud. Al final lo que hay que entender también, que esto también me explotó la cabeza el día que me lo planteé, que nunca me lo había planteado, y el día que me lo planteé, claro, es que, a ver, un cuerpo delgado puede ser sano o no. O no. Y un cuerpo grande o gordo, como lo queramos llamar, también puede ser sano o no. Es que no depende del peso, del tamaño de esa persona, depende de cómo esa persona viva. Eso, y eso es salud en todas las tallas. En realidad no es que ayer me hacían una pregunta en la clase de que una persona de 250 kilos no tiene salud. No, no entiendo cómo es que puede haber salud en todas las tallas. Salud en todas las tallas no es que hay salud en todas las tallas, es que la talla no determina tu salud. Esa es salud en todas las tallas. Entonces, una persona flaca puede estar saludable, pero también puede estar enferma. Y se cree que hay un 30% de las personas flacas que llegan a consultas médicas recién cuando sus enfermedades crónicas o sus dolencias están muy avanzadas porque no fueron al médico justamente porque son flacas. Sí, así. Entonces eso es salud en todas las tallas, no está determinado por tu talla tu salud. Entonces estamos todos, o sea, las enfermedades no nos las agarramos nosotros, las enfermedades se dan. Imagínate si yo me tuviera que culpar por lo que tengo ahora en el pulmón, la infección que tengo en el pulmón. Yo me lo ocasioné, ¿entendés? Se dio, ¿cómo se dio? No sé, ni siquiera es COVID. Pasó. Me cambié de país, me mudé, estoy viviendo en otro ambiente. Algo puede haber pasado, tengo una infección. Entonces, no está determinado por mi peso tampoco. Tenemos miedo a engordar más que miedo a perder un pariente de cáncer. Así dicen las encuestas. Tenemos más miedo a engordar que perder a un pariente. O preferiríamos no engordar antes de reencontrarnos con un amigo que hace mucho que no vemos. Eso dice de nuestra escala de valores. El miedo se experimenta como un miedo real. Psicológicamente es como si un león viniera a comerte y está en peligro tu vida. Es por eso que yo ante el aumento de peso fue esto de no tengo más ganas de vivir. Mi sentido de vida estaba tan ligado a un número, a una talla, que en el momento que esa talla subió, mi sentido de vida se fue también con esa talla. Es real, se vive real, se experimenta con una reacción simpática en el cuerpo al medio engordar, sí. Sí, totalmente. ¿Es estresante? Sí, es real, pero eso no significa que sea necesario para la subsistencia. Y ahí es donde encontramos el quid de la cuestión. Sí. ¿El cuerpo es necesario para la subsistencia del cuerpo? No. Es un miedo creado, se experimenta como real, pero es creado. Totalmente. Bueno, a mí este tipo de miedo también me llevó precisamente hace años a tratar mi trastorno de alimentación. O sea que al final no está bien sentir este miedo, pero fue lo que me impulsó, ¿no? Era como o hago algo o como tú dices, yo tampoco tenía ganas ya ni de vivir. Y para mí, o sea, es que ahora recordar eso es como, Dios mío, pero ¿cómo he podido darle
toda esa energía, todo ese valor, ¿no? Todo ese poder a una talla, a un número, a un físico. Y bueno, por eso me parece tan importante, ¿no? Pues que la Pero divulgación. se lo dimos porque nos enseñaron, ¿sí? Hay que tener una compasión, mucha compasión en eso. Y así le enseñamos a nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a tener una tendencia a querer volver ese parámetro de medición del valor de la vida, del sentido de la vida, sí, porque es el caminito que le hemos enseñado más fácil. Entonces hay algo mal en tu vida y ahí nomás va a decir, ay, y el cerebro va a decir, baja de peso un poquito y te vas a sentir mejor, ¿viste? Es un camino que lo hace fácil porque es el que hemos practicado, practicado, Claro, practicado. ¿Se puede reprogramar? Totalmente. claro. Podés ser libre de eso totalmente. Hoy se entiende, hay muchos de los activistas de trastornos de la conducta de la alimentación que dicen, si te han dicho de que de un trastorno de la conducta de la alimentación no se sale más y se vive toda la vida y es algo con lo que tenés que empezar a aprender a convivir, yo creo que es mentira. Sí se puede salir. Tenemos esta capacidad de neuroplasticidad en el cerebro que es milagrosa. Nuestro cuerpo es un milagro. Siempre hay Sí. una frase que me mandó una seguidora una vez que dice, imagínate que te regalan una máquina de hacer magia y que vos solamente lo utilizas para colgar ropa. Ese es tu cuerpo. Es una máquina de hacer magia. Y bueno, y nuestro sistema nervioso es genial. Es genial. Tenemos esto que se llama neuroplasticidad. Podemos reprogramar ciertas cosas que creíamos, que sentíamos y que hicimos por mucho tiempo. Sí se puede. Porque es científicamente comprobado, se puede reprogramar. Y yo te quería preguntar, entonces, con todo esto que estamos hablando del peso y de las tallas y de los cuerpos grandes, ¿cómo crees que la sociedad podríamos dejar de tener miedo a los cuerpos grandes? Bueno, ¿cómo podríamos dejar de rechazar los cuerpos grandes? Porque, Mira, dime. el rechazo del cuerpo grande viene por el estereotipo, el estigma, ¿no? Creemos de que el que tiene un cuerpo gordo es porque le hemos añadido cualidades, ¿no? A ese cuerpo gordo. Vemos una persona gorda y creemos, este es un vago, le gusta mucho comer, no se mueve, es un dejado, ¿sí? Bien, entonces tenemos que nosotros empezar a cuestionar eso para nosotros. ¿Por qué una persona empieza a cuestionar eso? Porque lo empieza a vivir con sus más cercanos. No empezamos ningún cambio en esta vida, sino es porque sabemos que vamos a obtener un cambio cercano que nos va a impactar a nosotros. Todo este cambio empieza siempre por las personas y después se traduce a la sociedad. Siempre hay una historia personal que nos toca. Entonces, por lo general, vemos de las madres cómo juzgan a sus hijos y lo primero que llegan a mí son mujeres que en su relación capaz que conflictiva con su cuerpo, con su imagen y con la comida, estaban metiendo el hijo, que el hijo es un nene gordo, porque me dice, pero mi nene es un nene gordo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces tuvieron que empezar a ver a los cuerpos y a la diversidad de los cuerpos desde otro lado, ya no con ese estigma, con las cualidades que le habíamos añadido inconscientemente, dejado, fracasado, vago, porque les tocó relacionarse con alguien cercano a quien aman y tuvieron que aprender otra forma de entender a esa persona. Entonces, siempre empezamos, digamos, con los que más nos empiezan a tocar y con lo que más nos toca personalmente, y después extendemos a la sociedad y empezamos a dejar de juzgar. Entonces, hay una historia de la autora del movimiento de Body Positive, que es la empresa que hace todo lo que es reprogramación de la imagen corporal, específicamente en poblaciones con trastornos de la conducta de la alimentación. Estoy hablando de Konik Sobak, la autora del libro Embodiment, Habitar tu cuerpo. Ella da un ejemplo y dice que cuando ella empezó todo este camino, empezó a decir, bueno, entonces voy a dejar de juzgar a la persona de cuerpo grande y voy a empezar a conocer a la persona de cuerpo grande. Y justo la vida le presenta como una situación en la que estaba volviendo de un viaje a su ciudad natal en Los Ángeles, no, en San Francisco, y le toca justo el asiento del avión en clase económica al lado de una persona de cuerpo muy grande, de cuerpo muy grande. Una situación bien incómoda. Entonces la vida le estaba diciendo, esta es tu oportunidad, acá podés aprender, Connie. Básicamente le estaba diciendo eso. Se siente, y esta historia la cuenta, se sienta al lado, la azafata antes de ir a sentarse le dice, ya voy a buscar un lugar donde moverte porque seguramente vas a estar re incómoda. Y ella le dijo, no necesito moverme del lugar.
viste, la azafata, todo el mundo, entonces todo el mundo sabiendo de que estaba la persona gorda ahí en ese asiento, todo el mundo alejándose, no queriendo caer en el asiento del lado, ¿está? Y ella dijo, voy a trascender esto, voy a dejar de juzgar y que esto que me habla en la cabeza de lo que la persona gorda es, y voy a trascender y voy a conocer a la persona gorda. Se sienta al lado y ella habla, dice, ella estaba pasando en ese entonces todo un proceso también de reconciliación con su cuerpo, y cuando empieza a hablar con este hombre se dedicaba a la sanación espiritual a través de cuencos tibetanos, ¿sí? Y dice de que solamente escuchar la voz de esa persona genera un estilo de paz. Y en ese vuelo le hace una terapia energética y un proceso que estaba viviendo ella estomacal lo deja de tener. Ella siente que hay algo que se cortó y se quebró. Dice, el regalo que esa persona me dio me va a hacer entender que yo nunca más puedo juzgar a una persona por su envase. No puedo juzgar más a una persona gorda por su envase. Que es mi trabajo trascender ese estigma, el personal, y en el momento que yo lo haga, otra persona también lo va a hacer, y otra persona también lo va a hacer, y otra persona también lo va a hacer, y eso se transforma en un movimiento social, porque la sociedad lo hacemos las individuales todas juntas. Entonces, eso cuenta esa historia y dice, si yo hubiera dejado que mi estigma fuera mucho más grande, que el prejuicio fuera mucho más grande, nunca me hubiera sentado al lado de él, le hubiera hecho caso a la azafata, me hubiera sentado y hubiera tenido un vuelo normal, común y corriente como el resto de los vuelos que he tenido en mi vida, y nunca hubiera recibido ese regalo que esa persona tenía para dar. Qué Esa historia es bonito. genial, esa historia es genial. Muy bonito, la verdad que sí. Fíjate, estabas hablando, no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que a mí una de las cosas que me impulsó a ir a terapia cuando tenía el trastorno y estaba ya en el top del sufrimiento, me acuerdo que cuando fue la primera consulta y me dijo, ¿qué quieres? Yo le dije, quiero verme con los ojos que me ve mi marido. Ah, Porque es que a él le daba igual que pesara 20 kilos más, que pesara 20 kilos menos, que él siempre me veía bien, porque es que él no me medía por como, entiendo yo, que él no me medía por como, porque él siempre me veía estupenda, siempre, él siempre lo veía con la misma cara de enamorado, con la misma forma, y en cambio yo, mi humor iba en función de la báscula. sí. Entonces, no tiene que ver, pero sí que veo ahí, ¿no? Sí, Como el tiene matiz, que ver, totalmente tiene que ver. ¿sabes? Porque los Y juicios que emitimos hacia afuera son los mismos juicios que trabajamos con nosotros mismos. Entonces, si vos ves una persona con un cuerpo que vos no querés tener, va a ser un juicio hacia esa persona, pero también va a ser un juicio hacia vos. De nunca te dejes llegar a eso, porque no te gusta eso que estás viendo afuera. Cuando cambiamos esa charla, esa comunicación interna que tenemos, la forma en que nos percibimos, yo hoy siempre les digo, yo hoy veo fotos. Yo me hice una sesión de fotos cuando los 30 kilos encima. Vos las viste esas sesiones de fotos. Sigo posteando esas fotos. Mucha gente se cree que digamos, mi cuerpo es ese. Mi cuerpo cambió. Y muchas veces cuando posteo esas fotos pierdo seguidores. Yo lo sé. Pierdo seguidores. Y eso me dice a mí mucho. bueno, si son personas que no aceptan eso, pues quizás No, bien que, y me encanta que pase eso. ¿Sabes por qué? Porque me sigue dando prueba. Me sigue dando prueba de que de hace que, falta esto de que precisamente. hace falta esa visibilización. Necesitamos ver en redes sociales, necesitamos ver la diversidad de cuerpos. Sí, Porque yo crecí en la década de los 90 donde era hiper Olivia Palito la que salía en la portada de las revistas, y yo creía que eso era lo que yo tenía que llegar. No tenía otro punto de referencia, más mi madre con sus dietas eternas entendía, absorbí por ósmosis de que eso era lo correcto. Entonces, sí tiene que ver. Los ojos con los que te ve tu esposo son los ojos de los valores con los que te juzga. ¿Entendés? sí, Y es también con bonito. los que se juzga él mismo. Siempre tengo Sí, estos mensajes y me encanta, y en algún momento, ya metida ya más en neurociencia acá en Río de Janeiro, haré algún tipo de estudio con respecto a esto, porque los esposos, las parejas de las mujeres que tengo de alumnas, cuando les pregunto qué es lo que piensa tu pareja de tu cuerpo, ay no, él me ama, me adora, me busca, me quiere, son muy pocas las que me han dicho de que su esposo le ha dicho que tiene que bajar de peso. Son muy poquitas. En cambio, al revés, cuando vos hablas de la mujer con respecto a cómo ve al hombre, se cambia la ecuación, te digo.
Entonces estamos hablando, es para que nos demos cuenta de que es los ojos, los anteojos con los que nosotros estamos evaluando, no solamente nuestro cuerpo, sino el cuerpo de los otros. Claro, La mujer, cómo está juzgando los cuerpos en general, ¿sí? Esto para un proceso personal. Después esto se lleva a la sociedad, pero creo que es necesario los procesos personales. totalmente, totalmente. Y lo que dices de los cuerpos que se muestran y de normalizar, ¿no? Todo tipo de cuerpos y lo de la sesión de fotos que dices que hiciste y que vas colgando, me ha hecho pensar, ¿no? Porque, fíjate, yo soy instructora de yoga y para mí dar las clases de yoga, yo antes de la pandemia las hacía aquí al lado de mi casa de forma presencial y eso no me cuesta nada porque, bueno, es gente que conozco, cercana, pero cuando tuve que hacer el cambio y montar la escuela online, fíjate que tuve resistencias porque era como, claro, y la gente que va a pensar, porque yo no soy la típica profesora de yoga, porque yo tengo un cuerpo grande, pero fíjate, al final dije, mira, es que me da igual. O sea, a mí me gusta esto, yo lo quiero hacer, lo quiero compartir y lo hice. Y de hecho, pues lo tengo, ¿no? Tengo mi escuela de yoga online, pero que no es fácil, ¿sabes? Bueno, para mí no ha sido fácil porque, por eso, porque no se ven muchos cuerpos que no No, sean, nos hemos creído y explotar esa burbuja es dolorosa muchas veces. Nos hemos creído que es eso la verdad, es esa la realidad, es ese el mundo perfecto. No existe eso, no existe. Es un 5% de la población. Es bueno, más, se cree que es hasta un 2% de la población. yo te ¿Y qué es digo lo que que? cuando hice el curso de yoga, yo era la única que no tenía un cuerpo delgado. En mi formación de yoga era la única. Ahí estaría el 5% de la población conmigo metida en la clase de instructora de yoga. Sí, sí. No, porque hay estudios sobre las poblaciones de yoga y la dismorfia de la imagen corporal también. Siempre cuando cito estas cosas no estoy hablando en contra, estoy hablando de la realidad de cómo se Mm. filtra esto. Yo también cuando me metí en mis cursos de tecnicatura de entrenamiento físico, yo me metí porque decía, si yo me auno y me alineo a lo que ellos sienten, creen, yo me voy a transformar en uno de ellos. Entonces mi cuerpo también sube a ser tan perfectito como son todos. Es difícil encontrar una persona. Pero eso hace que las personas, el resto, el 95% de la población, no tenga inclinación a practicar actividad física porque se siente físicamente incompetente, porque debería verme de determinada manera para moverme, para disfrutar del movimiento. Cuando es algo maravilloso disfrutar ¡Es del deporte. maravilloso! Sí. Porque a mí realmente lo que me ha ayudado a tener una buena relación con el deporte ha sido el yoga, porque yo antes iba al gimnasio, pero como tú contabas, era más compensatorio o era más como una obligación, era más como, venga, que tienes que hacer esto, y no como ahora que es que lo disfruto, que me encanta, que para mí es placentero, ¿sabes? Entonces, bueno, que no es fácil y que bueno, que cada vez se van viendo todo tipo de cuerpos haciendo todo tipo de deportes y que también es necesario todo eso. Sí, pero es mágico, ¿viste? Por eso te digo de que el proceso es un 20% el comer intuitivo, el dejar de hacer dietas y después hay todo un campo bien grande de exploración que hay que seguir por detrás. Sí, por eso es necesario que muchas más personas sepan, para que muchas más personas se sumen a todo este trabajo. Y Noé, ¿qué le dirías tú a las mujeres, hombres o personas que nos escuchen y que ahora mismo estén en bucle con dietas y con la insatisfacción corporal? En realidad, esta pregunta siempre la hago. Cuando me dicen estoy empezando a comer intuitivo, le pregunto ¿por qué? Em, y casi todas las respuestas, casi todas, no la mayoría, no todas son igual, pero apuntan a esto de que probé con dietas, probé, y hay algo que se rompió, esa voluntad que tenía para hacer la dieta, o mi peso se catapultó, o subía y bajaba, y hay algo que ya perdió sentido. Aun cuando quiera hacer la dieta, aun cuando quiera bajar de peso, hay algo que ya no puedo, no lo puedo hacer. Entonces llegan a ese punto de saturación que les llamo yo, y por lo general todos llegan en ese proceso. Antes de ese proceso no sé si yo trataría de enseñarle a comer intuitivo a una persona porque no está preparada, digamos, a haberlo pasado por el cuerpo esto de decir la dieta ya no me sirve.
No estoy en contra de los que hacen dieta. Si tu estilo de vida así lo determinás y estás en paz con eso, seguilo haciendo, de verdad. En realidad, si una persona lo quiere seguir haciendo, yo no soy quien para decirle que no. Quienes se llegan al comer intuitivo son los que ya entendieron y escucharon su cuerpo. Y su cuerpo les dijo, hasta acá. Vos me empezás una dieta el lunes a la mañana, yo el lunes a la tarde te voy a estar dando un atracón. Básicamente eso. Llegaron a una saturación, decir, no puedo hacer una más, no puedo contar más calorías, no puedo más, no puedo más. Ese punto de saturación es donde, digamos, les hace sentido esto. Cuando llegas a que te hace sentido esto, a entender de que la dieta en realidad causa más mal que bien, en el peso, en el metabolismo, en la relación con tu cuerpo, en la emocionalidad y en tu salud psicológica, en todo eso, empezás un proceso en el que vas a tener mucho miedo. Vas a tener mucho miedo por lo que va a pasar con tu peso, sí, por eso has hecho tantos años de dieta, por el miedo que tenés con el peso, sí, lo vas a tener que liberar, vas a empezar un proceso en el que vas a escuchar tu cuerpo, vas a empezar un proceso que capaz que comas muchas cosas que hace mucho tiempo te prohibías comer, que las comías en escondidas, que las comías con los episodios de descontroles o atracones, pero que no podías relacionarte en paz con eso. Vas a tener capaz que mucha hambre, vas a empezar a escuchar tu hambre, te va a dar miedo escuchar tu hambre. Sí, es un proceso. Te voy a prometer algo, solamente paz. ¿Te va a dar paz? Sí. ¿Tu peso qué va a pasar? Tu peso va a ser un aprendizaje en sí mismo. ¿Qué va a pasar con cómo te ves al espejo? ¿Te va a gustar tu cuerpo? Va a ser un aprendizaje en sí mismo. El comer intuitivo y la liberación de la dieta es la puerta de entrada, pero es un camino iluminador de autorreconocimiento y de mucha madurez. Yo sentí que maduré como persona, emocionalmente y también en mi percepción de la vida maduré. Entonces, si podés, que seguramente muchas te van a ayudar, por eso estamos ayudando a muchas personas, dejar de escuchar esa vocecita en el miedo que venimos escuchando hace mucho tiempo, de que te dice, no, Virginia, vas a aumentar de peso y se va a acabar tu vida y no vas a... Si podés trascender a eso y escuchar la paz que viene y un mensaje que es mucho más de calma desde tu cuerpo, va a estar todo bien. Solamente eso. Qué bueno. Qué bueno, me ha encantado tu respuesta porque además ha sido muy clara. Es decir, si no estás preparada, si no has llegado a ese tope, que lo entiendo perfectamente cuál es, cuando Sí, ya dices es que ya no quiero ni escuchar hablar de nada de esto, ¿sabes? no. Saturación total es la palabra, ¿no? Es don el Y, clavo. no, y yo no soy de las que pelean en contra de las personas que están haciendo dietas, no, no, quise probarlo y sentí como que mi energía se iba, entonces entendí de que hay tiempos y también necesito respetar los tiempos de las personas. Claro, cada uno está en su momento. En su momento, Y si tú crees que eso es lo mejor, es que hacerle pensar, o sea, gastar tu energía en hacerle entender todo, cuando no está preparado, sí, no, es es mucho, tirar mucho gasto de energía y terminas alejando más a la persona. totalmente. Muy bueno, me encanta esta reflexión. Me va a ayudar mucho. Sí. Si tratas individualmente con personas, te va a ayudar mucho. El Sí, respeto por los procesos, los tiempos de las personas. Es mágico y es una ley universal. No es tu función hacer cambiar a nadie, solamente estar ahí cuando la persona ya esté preparada. claro. Solamente eso. Acompañar a que esté preparado, efectivamente. Sí, es esa la magia. Y bueno, pues ahora ya para terminar, me encantaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar. Cuéntanos, cuéntanos. Bien, mi perfil de Instagram es Mi Cuerpo Sin Reglas, también en Facebook y tengo mi canal de YouTube donde estoy siendo muy activa. Es una red que no muchos están utilizando, pero estoy utilizando para dejar de todo. Tanto el podcast, tengo un podcast que se llama Coma y Punto, como las clases que doy en vivo, como un segmento de meditaciones que voy a empezar a dejar también gratuitos en YouTube para que las personas empiecen a tener como una guía cercana de esto de escucha del cuerpo todo por YouTube, que también es el canal, se llama Mi Cuerpo Sin Reglas. Tengo el podcast, y si no, también tengo mi página web, noeprevitera.com, www.noeprevitera.com. Ahí tengo ebooks gratuitos, escritos de mi autoría, pueden descargarlos y el que quiera comprar el libro Mi Cuerpo Sin Reglas también es bienvenido. Muy bien. ¿Y el libro dónde lo podemos comprar? ¿En El Amazon? libro está en Baja Libros, Vale, bajalibros.com de manera digital. Hay en varios países de Latinoamérica donde está de manera impresa,
Así que solamente buscarlo en el país donde estés, si está disponible. Hay muchas librerías en toda Latinoamérica que ya lo tienen. España no sé si lo tienen impreso, pero en Latinoamérica ya está en casi todos los países de manera impresa. Muy bien. Pues yo lo dejaré todo en las notas del podcast para que las personas que nos escuchan pues te puedan encontrar y puedan disfrutar de toda la información que regalas. Y nada más, muchísimas gracias, Noé, porque ha sido un placer todo lo que nos has contado, conocer tu historia y saber un poquito más de todo este mundo de comer intuitivo y de escucharnos. Muchas gracias. Gracias a vos.